¿Por qué la falta de un sentido de vida es especialmente delicado en un momento de crisis como el de ahora? Bueno, quédate con nosotros en Formándonos en Casa porque voy a hablar de este tema y al final vamos a hablar de cómo podemos canalizar un buen sentido de vida. Bienvenidos a Formándonos en Casa. Soy el profesor Carlos Macías, tutor de la preparatoria Lisi, y tengo el gusto de compartir este tema con ustedes. Bueno, lo que tenemos que analizar desde una perspectiva en este momento muy interesante es una gran realidad. En un momento de crisis como el que estamos pasando, en un momento de incertidumbre, pasan algunas cosas. La primera es, no sabemos en realidad eh, qué podemos esperar para el futuro. Y eso puede generar ansiedad, puede generar estados incluso depresivos que no nos pueden ayudar a salir adelante. Dos, para algunos de nosotros hemos tenido pérdidas reales y esas pérdidas reales pueden ser de diversos tipos. Puede ser la pérdida de un familiar, la pérdida de la salud, la pérdida del trabajo, la pérdida de alguna relación social. Lo que es un hecho es que desde hace un año estamos de una u otra manera encerrados y hemos perdido hasta el contacto muy básico. Y una última cosa muy interesante es el tema de que, si bien es cierto, hemos perdido relaciones, hemos perdido una certeza, otra de las grandes cosas que se puede perder es la esperanza. Hoy por hoy, al estar viendo noticias, analizando cosas, viendo, escuchando, etcétera, lo que puede pasar en algunos de nosotros es perder esperanza. En esperanza en nosotros, esperanza en el futuro, esperanza en muchas cosas. Muy bien, es una situación bastante peligrosa, muy difícil. Creo que no hay una sola persona que no esté en alguno de estos campos, con alguna de estas incertezas. Y entonces, ¿qué podemos hacer o qué deberíamos de hacer nosotros en una época como esta? Es tratar de recobrar el sentido de la vida. Y quiero comenzar hablando de lo que no es el sentido de la vida para definir lo que es y dar algunos elementos. Primero que nada, ¿qué no es el sentido de vida? El sentido de vida no son objetivos. Vuelvo a poner esto, no es un objetivo. Mi sentido de vida, por ejemplo, no es perder 15 kilos. Eso no es, eso es una meta. Mi sentido de vida no es pagar mis deudas. Ese es un objetivo. Mi sentido de vida no es simplemente llegar a tiempo al trabajo, etcétera. Eso no es, eso es un objetivo. Entonces, en la actualidad, muchas veces se confunden objetivos con sentidos de vida. Si te das cuenta, los objetivos, primero, se pueden lograr. Segundo, una vez que los logras, ya terminó. Y tercero, constantemente estás buscando un nuevo objetivo. Algunas veces se cumplen, otras no, pero buscamos siempre objetivos y suelen cambiar. ¿Qué es lo que tampoco es un estado de vida? Un estado de vida, hablando de objetivos, no es un lugar donde tú ya llegaste y simplemente ya conquistaste esto, por decirte algo como mi sentido de vida significa salir de deudas o encontrar un nuevo trabajo, lo que sea, ya lo encontré, entonces ya tiene sentido en mi vida eso. No, no es un lugar estático. Muchas veces he escuchado en redes sociales y en otros lugares donde no, lucha por tus metas, lucha por esto. Entonces se confunde en ocasiones por lo que es un verdadero sentido de vida. No es un lugar estático. Curiosamente, y lo vamos a hablar en nuestro siguiente segmento, el sentido de vida no es ya llegué y ya se acabó el tema. También no significa el sentido de vida, no es un estado donde ya han cesado las dificultades. Tampoco es eso. Y por último, el sentido de vida no es necesariamente algo que yo creo, que yo construyo, como construir un edificio. El sentido de vida es algo que yo encuentro. Lo repito, no a cuenta.
El sentido de vida es algo que yo encuentro, no que yo construyo necesariamente. Yo construyo elementos, yo construyo objetivos, cosas que me ayudan a cumplir mi sentido de vida. Entonces, ya que puse esto, quiero poner también un ejemplo. Cuando muchas veces nosotros no tenemos un sentido de vida claro, lo que suele suceder es que nuestras vidas se convierten como en rompecabezas. Me encanta poner este ejemplo. Rompecabezas que no están armados. No sé si has tenido esa experiencia, de repente llegas, ves un rompecabezas que no está armado, ves una pieza bonita por acá, ves otra pieza bonita por acá, ves piezas por aquí y por allá, y lo que pasa es que si ese rompecabezas no está armado, tú agarras de repente una pieza y dices, ah, mira qué bonita pieza, pero no acabas de entenderla. Agarras otra pieza y dices, ah, qué pieza tan fea, pero tampoco acabas de encontrar conexión. Entonces, una vida sin sentido, lo que sucede es que tienes momentos buenos, momentos malos, pero no se conectan entre sí. El sentido de vida, en este aspecto, ya dándole más estructura a lo que estamos hablando, se convierte en una situación interesante, se convierte en un rompecabezas que yo empiezo a armar, un rompecabezas que tiene piezas bonitas, feas, etcétera. Pero cuando ya las voy juntando, va aclarando y va presentando una imagen. Y esa imagen, en el fondo, es mi sentido de vida. Sentido de vida, volviendo a este tema, es la dirección, la visión que yo tengo sobre mi vida. Visión. Me explico. Visión significa varias cosas. Primero es, ¿a qué me siento llamado en esta vida? Dos, que todo lo que yo hago en mi vida está conectado. Un ejemplo, las personas que están en orientación vocacional o que trabajamos también en orientación vocacional, sabemos que lo verdaderamente importante para una persona es empezar a descubrir su llamado interior. ¿A qué me siento llamado a servir a la humanidad? Y una vez que ya encuentras ya me siento llamado a algo, empiezas a construir tu vida en torno a eso. ¿Qué es lo que sucede? Y perdón que haya puesto esta pausa. ¿Qué es lo que sucede en muchos casos cuando hay personas que no tienen un sentido en su vida? Se llenan de actividades y actividades que van de un lado a otro. Actividades que puede estar ahora con amigos, puede estar ahora en un proyecto, puede estar en otro, pero al final del día llega a su cama, llega la noche y se hace la pregunta, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Entonces, el verdadero sentido es cuando encuentras esa dirección, esa visión, que encuentras, primero que nada, a qué te sientes llamado en esta vida. Uno. Dos, ya que encontraste eso, vas acomodando tu vida, todo lo que rodea tu vida, en torno a ello. Un ejemplo. Vamos a suponer que una persona tenga como visión de vida el bienestar de su familia. Yo me siento llamado a dejar una huella en este mundo por medio de mi familia. Entonces, lo que sucede es que esa persona va a construir desde su trabajo, desde sus relaciones sociales, desde sus intereses, en torno a cómo vivir mejor su ambiente familiar, porque se siente llamado. Una persona que en realidad no se siente llamado, no tiene ese sentido de vida, su familia, de repente va a estar casado y se va a preguntar, bueno, ¿por qué estoy casado? De repente va a tener un hijo y va a decir, bueno, pues sí, pero parece que sí, la sociedad me lo pedía, etcétera, pero en realidad, ¿qué más se conecta? Bien, entonces, regresando a la pregunta inicial, y con esto voy finalizando este segmento, es muy, muy, muy importante buscar un sentido de vida, y es lo que vamos a hablar en el siguiente segmento, por la siguiente razón. Porque si no tenemos un sentido en la vida, vamos a tener
una vida desconectada. Nos va a pasar de que, bueno, me levanto, voy al trabajo, voy a la escuela, voy aquí, pero en el fondo no siento una sustancia en la vida. ¿Y por qué es muy peligroso? Y voy a insistir en esto. Porque te puede llevar también eso a estados depresivos, a no tener sinsentido, e incluso estados todavía más graves. He conocido casos de personas que se han quitado la vida por no encontrar un sentido en su vida, por no luchar. Entonces es más delicado el tema de lo que pensamos. Bien, hasta aquí voy dejando este video. En la siguiente sesión vamos a hablar de algunos elementos de cómo darle sentido a nuestra vida.